Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Ya saben que a QU nos encanta chismear, pero con respeto y con información superíndice 3N confirmada, sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades turcas favoritas. Y hoy, prepúrense porque vamos a hablar de un tema que incendiando las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Anderu Parrafoel, su pasado amoroso y según los rumores una posible llama que aún no se ha extinguido. Lo escucharon bien. Anderu Parrafoel explota aún ama a un ex exclusiva impactante. Este es el título que ha estado dando vueltas y hoy vamos a desmenuzarlo todo, a analizar las fuentes, a contrastar la información superíndice 3N y sobre todo, a intentar descifrar qué copyright hay de cierto en todo este revuelo. Asu que si eres fan de Andes y te encanta el drama turco y si quieres estar al día con todas las novedades del corazu superíndice 3N, este es tu vídeo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque a QU siempre te traemos la información superíndice 3N es jugosa y actualizada. Y ahora vamos al grano. Anderu Parrafoel, la talentosísima actriz que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su belleza y su carisma en series como Senu con diéresis al cap, ha estado en el ojo del huracán en medio tico no solo por sus proyectos profesionales, sino también copyright por su vida amorosa. Recordemos que Ande ha tenido relaciones sentimentales que han captado la atención superíndice 3N de sus fans alrededor del mundo. Y es que cuando eres una figura pública de su calibre, es imposible mantener tu vida privada completamente alejada de los focos. Uno de los nombres que inevitablemente surge cuando hablamos del pasado amoroso de Ande es el de Kerem Bürsin, su CEO protagonista en Senu con diéresis al cap. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa química trascendió superíndice 3 a la vida real. Su romance fue un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans, quienes veían en ellos a la pareja perfecta. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo parecía indicar que esta era una relación superíndice 3N destinada a durar. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N fue un golpe duro para sus seguidores, y las razones detrás de la ruptura, aunque nunca se hicieron completamente públicas, alimentaron todo tipo de especulaciones. Ahora bien, el título de este vídeo hace referencia a un ex al que Ande supuestamente aún ama. Y a QU es donde la cosa se pone interesante y donde tenemos que empezar a analizar la información superíndice 3N con pinzas. Si bien la relación superíndice 3N con Kerem fue la ese medio tica y reciente, Ande ha tenido otras parejas en el pasado. Uno de los nombres que suena con fuerza en los mentideros de la Faru, Dula turca es el de Murat Dalklu Parrafo, un famoso cantante turco con quien Ande mantuvo una relación superíndice 3N antes de su romance con Kerem. Su noviazgo con Murat duró superíndice 3 varios aún más menos o sí, aunque terminaron su relación superíndice 3N, siempre se ha dicho que mantuvieron una buena amistad. Entonces, ¿a qué copyright N se refiere este explosivo titular? Se trata de Kerem Bürsin, alimentando las esperanzas de los fans que sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N? ¿O se trata de Murat Dalklu Parrafo, sugiriendo que aún existe un vínculo especial entre ellos? AQU es donde entran en juego las fuentes y los rumores que han estado circulando. En las últimas semanas han aparecido varios artículos y publicaciones en redes sociales que afirman que Ande ha estado en contacto con Murat. Algunas fuentes aseguran que se les ha visto juntos en lugares públicos, aunque sin pruebas fotográficas contundentes. Otros rumores apuntan a que han estado intercambiando mensajes y llamadas, reavivando una conexión superíndice 3N que nunca se llegó superíndice 3 a romper del todo. Es importante más menos hablar que hasta el momento, no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de Anderu Parrafoel o de Murat Dalklu Parrafo sobre estas especulaciones. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado al respecto. Por lo tanto, debemos tomar toda esta información superíndice 3N con cautela y considerarla, por ahora, como simples rumores. Sin embargo, la insistencia de los medios y la cantidad de comentarios en redes sociales sugieren que hay algo ese que simple especulación superíndice 3N.
Los fans de Ande estuvieron divididos, algunos su más menos han con un regreso con Kerem, mientras que otros ven con buenos ojos una posible reconciliación superíndice 3N con Murat. La verdad es que solo Ande sabe lo que realmente siente y lo que busca en una relación superíndice 3N. Además, recordemos que Ande es una mujer joven, talentosa y exitosa, y tiene todo el derecho a rehacer su vida amorosa y a tomar las decisiones que le hagan feliz. Presionarla o especular sobre sus sentimientos no es justo ni respetuoso. Lo que podemos afirmar es que Ande Eru párrafo él es una figura que genera pasiones y que su vida amorosa siempre será objeto de interu copyright ese público. Ya sea que aún sienta algo por un ex o que es tu copyright abierta a nuevas oportunidades en el amor, le deseamos lo mejor y esperamos que encuentre la felicidad que se merece. Y hablando de felicidad, es importante recordar que la felicidad no solo se encuentra en una relación superíndice 3N amorosa. Ande tiene una carrera exitosa, una familia que la apoya y una legión superíndice 3N de fans que la adoran. Es una mujer completa y admirable y su valor no se define por su estado sentimental. Volviendo al tema central de este vídeo, es crucial que sepamos diferenciar entre rumores y hechos. Si bien es divertido especular y chismear sobre la vida amorosa de las celebridades, debemos hacerlo con respeto y sin caer en la difamación superíndice 3N o el acoso. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, todo lo que hemos dicho sobre la posible relación superíndice 3N entre Ande y Murat debe ser considerado como simple especulación superíndice 3N. Lo que podemos hacer es analizar el contexto y las pistas que nos han dado los medios y las redes sociales. La insistencia en la cercanía entre Ande y Murat, la falta de desmentidos por parte de sus representantes y el historial de buena relación superíndice 3N entre ellos sugieren que al menos existe una amistad su superíndice 3 lida. Si esa amistad puede evolucionar hacia algo ese, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto seguiremos atentos a cualquier novedad que surja y te mantendremos informado en nuestro canal. Recuerda que siempre te traemos la información superíndice 3N actualizada y contrastada, para que no te pierdas ni un solo detalle del mundo del espectáculo. En resumen, hoy hemos analizado el rumor que ha estado circulando sobre Ande Eru párrafo él y su posible amor por un ex, concretamente Murat Dalklu párrafo. Hemos revisado su historial amoroso, las fuentes de los rumores y la información superíndice 3N disponible hasta el momento. Hemos concluido que si bien hay indicios que sugieren una posible cercanía entre Ande y Murat, no hay confirmación superíndice 3N oficial y debemos tomar toda esta información superíndice 3N con cautela. Hemos destacado la importancia de diferenciar entre rumores y hechos, y de respetar la vida privada de Ande y sus decisiones sentimentales. Le hemos deseado lo mejor en su vida amorosa y le hemos recordado que su valor no se define por su estado sentimental. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Si te gustó Superíndice 3, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Me encantará saber tu opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Crees que Ande aún siente algo por Murat? ¿Prefieres que vuelva con Kerem? Du copyright jame tus comentarios abajo y dúmelo todo. Me encanta leer tus opiniones y saber lo que piensas. Y antes de despedirme, quiero recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y síguenos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte al canal. Hasta la Superíndice 3 Sima. Pero esperen, que aún hay ese. Porque el mundo del espectáculo nunca descansa, y los chismes sobre Ande Eru párrafo el menos que menos. Vamos a profundizar un poquito ese en este asunto, porque hay varios detalles que vale la pena analizar. Y no solo sobre Murat Dalklu párrafo, sino también copyright sobre la sombra siempre presente de Kerem Bürsin y CEU superíndice 3 su ruptura sigue siendo tema de conversación superíndice 3N. Hablemos de Murat. ¿Por qué copyright precisamente este nombre ha resurgido con tanta fuerza? Bueno, recordemos que Ande y Murat tuvieron una relación superíndice 3N larga y aparentemente seria. De hecho, muchos esperaban que llegaran al altar. Su ruptura, por lo tanto, sorprendió superíndice 3 a muchos y dejó superíndice 3 la sensación superíndice 3N de que agua cabos sueltos. Se les veía como una pareja estable y compenetrada.
Murat Ademud S. siempre ha sido discreto y respetuoso con Ande, incluso después copyright S de la ruptura. Nunca ha participado en polu copyright micas ni ha hecho declaraciones que pudieran dar más menos a la imagen de la actriz. Este comportamiento sin duda ha contribuido a mantener una imagen positiva de con diéresis copyright L en la mente de los fans y de los medios. Ademud S. No olvidemos que Ande y Murat pertenecen al mismo círculo social. Ambos son figuras públicas en Turquía y es inevitable que coincidan en eventos y fiestas. Esto, por supuesto, alimenta los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N. El hecho de que no se hayan evitado mutuamente, sino que, al parecer, hayan mantenido una relación superíndice 3N cordial, es un factor clave en todo este asunto. Si realmente hubiesen terminado en malos tu copyright minos, seguramente habrían hecho todo lo posible por evitarse. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿hay algo muy ese que amistad entre ellos? AQ es donde la información superíndice 3N se vuelve muy ese difusa y donde tenemos que confiar en las fuentes que, como ya hemos dicho, no siempre son fiables. Algunos medios afirman que se les ha visto cenando juntos en restaurantes discretos, tratando de pasar desapercibidos. Otros aseguran que han estado intercambiando mensajes cariñosos y llamadas teléfono superíndice 3 nicas. Incluso hay quienes dicen que Murat ha estado apoyando a Ande en momentos difíciles, ofreció copyright dándole su hombro para llorar. Pero insistimos, no hay pruebas contundentes de nada de esto. No hay fotos que confirmen estos encuentros, ni capturas de pantalla de los supuestos mensajes. Todo se basa en testimonios de fuentes ANU superíndice 3 ni más, que como sabemos pueden ser muy poco fiables. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos y no dar nada por sentado. Ahora bien, ¿qué copyright pasa con Kerem Bürsin? Su nombre siempre sale a relucir cuando se habla de Ande Eru Parrafoel. Y es que su romance fue tan intenso y medio úptico que es imposible olvidarlo. Muchos fans aún seu más menos han con una reconciliación superíndice 3N y ven cualquier indicio como una seu más menos al de esperanza. Cada vez que Ande o Kerem publican algo en sus redes sociales, los fans se apresuran a analizar cada detalle en busca de pistas sobre una posible vuelta. La verdad es que la ruptura entre Ande y Kerem fue un shock para muchos. Parecían la pareja perfecta y nadie se esperaba que su relación superíndice 3N terminara. Se especularon muchas razones para la ruptura, desde diferencias irreconciliables hasta presiones profesionales. Pero lo cierto es que nunca se supo la verdad completa. Ambos fueron muy discretos al respecto y evitaron hablar del tema en público. Esto, por supuesto, alimentó superíndice 3 a UN desde las especulaciones. Algunos de que Kerem era demasiado celoso y posesivo, mientras que otros culpaban a Ande por ser demasiado ambiciosa y centrada en su carrera. Hubo incluso quienes afirmaron que la relación superíndice 3N se había enfriado debido a la distancia y a los compromisos profesionales de ambos. Pero se halló de las razones de la ruptura, lo cierto es que la química entre Ande y Kerem era innegable. Se notaba que se querían y se admiraban mutuamente. Su relación superíndice 3N, aunque breve, fue muy intensa y dejó superíndice 3 una huella profunda en ambos. Por eso es comprensible que muchos fans aún seu más menos en con una reconciliación superíndice 3N. Sin embargo, la realidad es que Ande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No se les ha visto juntos desde la ruptura y no hay indicios de que hayan mantenido contacto. Esto no significa, por supuesto, que no puedan reconciliarse en el futuro. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por ahora parece poco probable que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Entonces, ¿qué copyright significa todo esto para Ande Eru Parrafoel? Significa que su vida amorosa siempre será objeto de interu copyright ese público. Significa que sus fans siempre estarán pendientes de cada uno de sus movimientos. Y significa que siempre habrá rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. Pero al final del día la decisión superíndice 3N de con Q copyright N estar y a Q copyright N amar es solo de Ande. Ella es una mujer inteligente, talentosa y exitosa, y tiene todo el derecho a elegir a la persona que la haga feliz. Ya sea Murat, Kerem o alguien ese, lo importante es que Ande encuentre la felicidad y el amor que se merece. Y nosotros como sus fans debemos respetar sus decisiones y apoyarla en todo momento.
Debemos dejar de lado las especulaciones y los rumores y centrarnos en su trabajo y en sus logros profesionales. Ande es una gran actriz y una persona admirable, y eso es lo que realmente importa. Asuke, dejemos que Ande viva su vida y tome sus propias decisiones. Dejemos de presionarla y de especular sobre sus sentimientos. Y sobre todo, dejemos de alimentar los rumores y los chismes. Ande Eru párrafo él se merece respeto y admiración superíndice 3n. Y nosotros como sus fans debemos dárselo. Y ahora eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la vida amorosa de Ande Eru párrafo él. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios abajo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y no olviden, la verdad siempre sale a la luz. Aunque a veces tarde un poco.